Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza.
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan. Continuamos pues en el Evangelio de Juan capítulo 1, los versículos 40 al 41, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Andrés, hermano de Simón Pedro, era de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hay algo bien curioso en estos dos primeros discípulos del Señor Jesús, y es que estos dos discípulos deseaban pasar completamente desapercibidos. No deseaban ellos ser los protagonistas ni mucho menos, y esto es algo que muchas veces el hombre se olvida de ello, cuando el protagonista siempre debe de ser en todo momento el Señor Jesús. Y cuanto más, cuando estamos hablando, predicando o enseñando la palabra de Dios, debemos de ser cristocéntricos y debemos de predicar a Jesucristo y no predicarnos a nosotros mismos. Ejemplo de ello vemos que Juan, como el discípulo amado o aquel discípulo, vemos que él trata de pasar desapercibido, ya que, como he dicho anteriormente, Juan, el evangelista, no se menciona por su propio nombre en este evangelio, sino que dice muchas veces el discípulo amado o aquel discípulo. Andrés casi siempre se presenta como el hermano de Pedro. Sin embargo, Andrés aparece solo 3 veces y cada vez que lo hace es para traer a alguien o algo al Señor Jesús. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar primeramente en este mismo evangelio de Juan capítulo 6 y 8. Donde nos dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos, mas ¿qué es esto para tantos? Aquí encontramos en primer lugar que Andrés trajo a un muchacho, pero quiero hacer notar algo sobre este relato, y es lo siguiente. Anteriormente, antes de haber traído a este muchacho, a Jesús, en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 13 dice: él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Esto, por otro lado, nos muestra la incapacidad humana, ya que ni la religión, ni los ritos, ni las tradiciones, ni la psicología, ni el humanismo pueden saciar el hambre del alma de ser humano. Así como ellos tampoco podían saciar el hambre física, ya que solamente Jesús es autosuficiente para toda alma que tiene hambre y sed de Dios. Juan capítulo 6 versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto, como he dicho, nos muestra la incapacidad humana. Cuando el Señor le dijo: dadle vosotros de comer, vemos que ¿qué nos puede dar el hombre? El hombre solamente nos puede dar miajas, simplemente. Pero si buscamos al Señor Jesús, Él nos va a saciar completamente. En este caso era físicamente, pero también lo puede hacer, como dice aquí, en Juan capítulo 6 versículo 35, espiritualmente. Ya que el que a Él viene nunca jamás tendrá hambre, y el que en Él cree no tendrá sed jamás. La segunda vez que vemos aquí a Andrés, lo vemos en Juan capítulo 12, versículo 20 y 22, donde dice: había ciertos griegos en los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Besaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Unos griegos, nótese, Andrés tenía corazón de evangelista. Andrés no guardó a Jesús para sí mismo, no guardó la bendición de haber conocido al Señor Jesús, al Mesías para sí, sino que debía demostrarlo a los demás. Andrés no se enojó por formar parte del círculo íntimo del Señor Jesús. Él no lo formó, como era Pedro, Juan y Jacobo, la hija de Jairo, la transfiguración, Getsemaní. Andrés solo quería una cosa, y era estar al lado del Señor Jesús. Le importaba bien poco ser uno de estos, como he dicho antes, Pedro, Juan o Jacobo,
que el Señor lo llamó a la transfiguración a Getsemaní. El discípulo y la discípula del Señor Jesús. Hoy debemos aprender mucho de Andrés, ya que Andrés no era el clásico hermano pedigüeño que solamente pide y pide. Él hacía todo lo contrario, traía y traía, y no se enojaba absolutamente nada por figurar. De manera que vemos que Andrés trajo a su hermano Pedro a Cristo, y nos podemos imaginar si Pedro hubiera sido el primogénito de los discípulos de Cristo. Los papistas, que son más papistas que el propio Papa de Roma, hubieran hecho ruido con este tema, pero Andrés tuvo el honor primero en tener conocimiento de Cristo y ser el instrumento de traer a Pedro a Cristo. Sigue diciendo este versículo 41, hemos hallado al Mesías. Nótese, primero, habla humildemente, no dice me he encontrado, asumiendo así el honor del descubrimiento de sí mismo, sino nosotros tenemos regocijo que había compartido con los demás en el mismo. En segundo lugar, él habla con regocijo y con el triunfo hemos encontrado, y lo hace como el que encuentra una gran perla de gran precio, como un verdadero tesoro, y después de haberlo encontrado, él proclama aquello que ha encontrado, ya que no se puede callar. Quiero decirte algo, ¿qué mayor cosa hay de gran precio que no la propia salvación? De haber tenido un encuentro con el Salvador. No hay otro precio, ya que el hombre no puede comprar por sí mismo la salvación, ya que es gratuita y es un don de Dios. Por eso vemos que Él sabe que no tendrá nunca menos en Cristo para los demás compartiendo. En tercer lugar, vemos que Él habla inteligentemente, ya que dice, hemos hallado al Mesías, que era más que aún no se había dicho. Juan había dicho, Él es el Cordero de Dios y es el Hijo de Dios. El que Andrés se compara con la escritura del Antiguo Testamento, y comparando entre sí, y llega a la conclusión de que Él es el Mesías prometido a los padres, ya que es ahora, entendía Andrés, que la plenitud del tiempo de los profetas y lo que se había anunciado había llegado. Continúo ahora con Juan capítulo 1, pero el versículo 42, donde dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La mirada penetrante y omnisciente del Señor Jesús no solamente vio a Simón, el hombre, el ser humano, también vio al hombre que él había de formar. En cierta ocasión se cuenta que Miguel Ángel, este gran escultor y pintor de la Edad Media, estaba con un cincel y un martillo golpeando una enorme roca. Pasó por allí un curioso y le preguntó, ¿qué haces? Y él le respondió, estoy liberando de esta roca al ángel que está prisionero dentro de ella. Hay aquí una reflexión para nuestras vidas. Jesús, el Hijo de Dios, es el único que puede sacar del hombre verdaderamente lo que tiene en su interior, siempre que el hombre le dé su corazón a Cristo. Dios nos ama, tal y como somos, pero nos ama tanto para no dejarnos tal y como somos ahora. Él desea de sacar de nosotros lo mejor que hay en nuestras vidas, pero debemos dejarnos en las manos del Señor. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, mediante Cristo Jesús, Él derramó su Espíritu Santo para que nos regenere, es decir, para que saque de nosotros lo mejor de nuestro interior, lo que hay en todo nuestro ser. El nombre que le dio nos habla aquí de la fidelidad de Cristo. Cuando le dice, tú serás llamado Cefas, que en hebreo significa una piedra, que traducido es Pedro. En él, en el Antiguo Testamento, Dios cambió de nombre a varias personas, y esto marcaba también una nueva relación con Dios, de el hombre hacia él. Por ejemplo, vemos a Abraham. Abraham significa padre de elevación, y Dios se lo cambió por Abraham, padre de muchedumbres. Jacob, embaucador o engañador.
le cambió el nombre por Israel, luchador con Dios o príncipe de Dios. Cuando Jesús estaba mirando a Simón, no tan solamente estaba viendo lo que él era, sino lo que él haría de Pedro. Continúo ahora con Juan 1, 43, 44, donde sigue diciendo la palabra de Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Besaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Al día siguiente, es decir, el cuarto día, del versículo 19, y es ahora cuando Jesús se separa de Juan el Bautista y marcha hacia el norte. Nótese que Andrés y Juan fueron ellos los que fueron a buscar al Señor Jesús, pero con Felipe es distinto, es Jesús quien va a buscarle. No se sabe cuál fue el lugar en concreto, pero sin embargo vemos que es un llamado directo y efectivo, ya que le dice: «Sígueme». Y este llamado es el llamado que de continuo el Señor Jesús hace al mundo a través de su iglesia, el cuerpo de Cristo, y lo sigue haciendo cuando se hacen campañas evangelísticas, cuando se está predicando la palabra de Dios, pues se anima a las personas a que puedan seguir no una religión, no a un hombre, sino al Señor Jesucristo. Vemos que por un lado unos escuchan este llamado y a la primera vez obedecen. Otros se pasan quizás unas semanas o tal vez unos meses y quizás un año, escuchando a Jesús decirle: «Sígueme, sígueme». Y parece como que ya sus oídos se vuelven sordos. Esto, sin embargo, para el hombre y la mujer que escucha la voz del Señor decirle: «Sígueme», y no lo hace, puede caer en un grave error, y es el error de perder la salvación y la vida eterna. Porque aquel que sigue al Señor Jesús es aquel que está dispuesto a dar su corazón, dar su vida por el Señor. Sin embargo, vemos que seguir al Señor Jesús es hallar en Él la paz, pero la paz no como la que el mundo la da, sino la paz de Cristo, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es hallar el amor, no el amor como el hombre y la mujer conocen el día de hoy, sino el amor ágape de Dios. Era hallar la seguridad de la salvación en Jesucristo. En una religión jamás hay la seguridad de la salvación, pero en Cristo Jesús la hay. Es hallar el agua de vida, solamente en Él hay vida. Esto no lo puede decir absolutamente nadie, ni aún aquellos filósofos, aún aquellos hombres que crearon escuelas, que enseñaron, que discipularon. Ellos no pueden dar absolutamente vida, solamente lo puede dar aquel que es la vida. Por eso Él dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Andar con Jesús y seguirle es hallar la verdad, la auténtica verdad, la que llena tu corazón de una vez y para todas. Hallar a Jesucristo es hallar la luz y no andar en tinieblas. Hallar a Jesucristo es hallar el verdadero aliento y la verdadera fortaleza para poder continuar viviendo aquí, en este mundo en tinieblas y en pecado. Cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿por qué hay tantas personas depresivas? Pues las hay precisamente porque no están siguiendo al Señor Jesús. Y cuando estoy diciendo que hay personas depresivas, la hay incluso dentro de la iglesia que se llama de Cristo. La respuesta inmediata de Felipe trajo aquí, vemos, el fruto al reino de Dios. Mientras que Andrés, Juan y Pedro fueron ellos los que fueron a buscar a Jesús, con Felipe es distinto. Es Jesús quien va a buscarle a Felipe. ¿Por qué fue a buscarle? Cabe hacerse esta pregunta. Felipe era de Besaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Tal vez a instancia de Andrés y tal vez de Pedro, ya que le conocían, y Jesús fue en su busca. Cabe hacerse esa reflexión. Y de nuevo hallamos aquí el efecto que causa Jesús en aquellos que le siguen. ¿Y cuál es la causa? Que no podían callar. Sin embargo, Felipe no se menciona como un discípulo destacado, sino como un discípulo ordinario, sencillo y común.
como nos muestra por ejemplo Juan 6:7, donde dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y también vemos en Juan 12:21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y también encontramos en Juan 14:8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Así que hallamos también aquí en Felipe un discípulo del Señor Jesús que no era muy destacado, sino que era sencillo y común. Y esto también lo hay en el día de hoy dentro del cuerpo de Cristo. No hace falta destacar, no hace falta estar en el púlpito siempre, no hace falta destacar absolutamente nada que se nos vea. Simplemente lo que debemos de hacer es seguir al Señor Jesús, como hacía en este caso Felipe. Continúo ahora con el versículo 45 de Juan 1, donde sigue diciendo: Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Alguien que realmente tuvo un encuentro personal con Jesús, como he dicho, no puede callar, ni podía, ni puede en el día de hoy tampoco. Andrés se lo dijo a Cefas, y ahora Felipe se lo dice a Natanael. Nótese cómo ellos conocían al Señor Jesús. No podían callar porque habían tenido un encuentro con el Señor Jesús. Vemos a muchos que se llaman cristianos y cristianas y son de la secreta. De la secreta es decir, que no le comunican, no le dicen a nadie que realmente han tenido un encuentro con el Señor Jesús. Y la reflexión y la pregunta que yo me hago personalmente: ¿han llegado a tener estas personas un encuentro con el Señor Jesús, con la persona del Señor Jesús, o la han tenido con una religión? Nótese cómo he dicho que ellos no podían callar. Ellos conocían al Señor Jesús como el hijo de José, el carpintero, pero de ahora en adelante le habrían de conocer más íntimamente, no como el hijo de José, el carpintero, sino como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que es muy distinto. Tengamos en cuenta que cuando tenemos las oportunidades más justas de conseguir bueno para nuestras propias almas, lo solemos aprovechar, no lo dejamos pasar por alto. Pero siempre debemos de buscar oportunidades de hacer el bien a las almas de los demás, es decir, a nuestro prójimo, y no mirarnos tan solamente a nosotros mismos, es decir, he recibido la salvación en Cristo Jesús, tengo a Cristo y he tenido un encuentro con Él. ¿Qué haré? ¿Me callaré por ello? No, lo debo de comunicar, lo debo de anunciar para que mi prójimo también lo pueda conocer al Salvador de su alma. Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice: En todo he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Vemos como aquí la palabra de Dios apoya a que no debemos de guardarnos para nosotros mismos aquello que recibimos, pues si recibimos de gracia, demos de gracia. Felipe le dice: hemos hallado, porque eran israelitas y por tanto ellos estaban esperando al Mesías, lo que era una ventaja para Felipe, que él estaba tan bien informado de la escritura del Antiguo Testamento, que preparó su mente para recibir la luz del Evangelio, y esto lo hizo la entrada mucho más fácil a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, como él dijo. Su corazón, el de Felipe, estaba preparado para recibir al Señor Jesús y seguirle. Continúo con Juan 1 y ahora al versículo 46, donde nos dice la palabra de Dios. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Natanael es el hombre que era creyente en la ley de Moisés. Para este grupo de creyentes como Natanael, los profetas ya habían muerto. Y prueba de ello es que Juan capítulo 8 versículo 52 dice: Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio.
Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y además, se proclamaban solamente discípulos de Moisés, como dice Juan 9:28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Por tanto, su esperanza estaba puesta en un hombre mortal como lo había sido Moisés. Juan capítulo 5 versículo 45 dice, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Es decir, ellos no tenían una esperanza viva, sino una esperanza muerta, ya que Moisés no puede salvar absolutamente a nadie. No puede hacerlo Confucio, no puede hacerlo Mahoma, no puede hacerlo el Papa de Roma. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que puede salvar verdaderamente al pecador. También notamos que eran las Escrituras, la palabra de Dios, la que daban testimonio de Jesús y no precisamente de Moisés. Como dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis en la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, ellos podían tener mucho conocimiento, muchos títulos acumulados en conocimiento de la Escritura. Pero ¿de qué sirve ser un gran teólogo si no tienes a Cristo en tu corazón? Ellos debían de entender que quien se hizo hombre no fue el Dios legislador, sino el Dios creador. Vemos en este versículo 46 la respuesta de Natanael, que él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Un motivo por el cual Natanael dijo esto irónicamente sería que Nazaret era un pueblo sin importancia y además alejado de Jerusalén, la ciudad de Israel. Otro motivo era la rivalidad entre pueblos. Natanael era de Caná y Nazaret estaba muy cerca. Y el tercer motivo podría ser, como dice Juan 7:52. Respondieron y dijeron, ¿eres tú Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Es decir, las Escrituras no hablaron de que Nazaret hubiera salido algún profeta, ni tampoco fuese a salir. Hay aquí una reflexión, un pensamiento que podemos extraer de esto, y es el siguiente. Hay personas, religiosos, como en este caso estaban interrogando aquí al Señor Jesús, que piensan que Dios es mucho más probable que se manifieste en lugares importantes que ellos piensan que lo son, ya sean en su ciudad, o en una iglesia, o en una denominación, o en una montaña concreta, o tal vez en una catedral. ¿Por qué? Porque ese es un lugar muy importante y muy señalado. Otros piensan que ellos son más dignos y dicen Dios está comenzando un gran avivamiento por esta iglesia, por este lugar. Aquí encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, no habla de la oración del fariseo y el publicano. Y se puede acoplar muy bien a estos que dicen Dios va a comenzar un gran avivamiento por este lugar. ¿Por qué? ¿Porque ellos son mejores? Algunos piensan que hay muy pocas posibilidades de que Dios se manifieste de una manera poderosa en una pequeñísima iglesia. Pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que donde hay 2 o 3 reunidos, allí en medio estoy yo, dice el Señor. Y cuando hay 2 o 3, ya hay una iglesia ahí. Así que no importa el número, sino que importa el lugar donde estás reunido, sean 2 o 3, se puede manifestar Dios de una manera gloriosa y sobrenatural. Pero lo cierto es que Dios sobre todo es soberano, y no es el hombre quien le debe de decir a Dios por dónde y cuándo debe de hacer las cosas. También hay que tener en cuenta que Dios desea siempre manifestarse al hombre, pero son los inconvenientes que el hombre pone lo que hace que Dios no se manifieste. Por ejemplo, vemos en Mateo 11:23, donde dice,
Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. La Biblia nos muestra que Sodoma había sido una ciudad tremendamente corrupta, tanto moralmente como mentalmente. Pero si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, no hubiera sido destruida hasta el día de hoy, como dice el Señor, ya que ellos se hubieran arrepentido, tal como ocurrió en la ciudad de Nínive, cuando le predicó Jonás. Y no fue una predicación muy teológica, simplemente arrepentidos porque esta ciudad de aquí a 3 días va a ser destruida. Simplemente, y ellos se arrepintieron. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Dios escogió a Israel como nación, y no por ser la más poderosa, o por ser la más importante. Dios podía haber escogido, por ejemplo, a Egipto, que era una nación poderosa. Sin embargo, no lo hizo. Cogió a la más pequeña, como nos dice Deuteronomios capítulo 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Nótese, el más insignificante de todos los pueblos, es decir, que nadie contaba con ellos. Pero Dios, sí, Dios escogió a Nazaret, que no tenía ninguna importancia, que era insignificante y sin pasado, para hacer lo que hizo, para que de esta manera poder así manifestar su gloria. Primera de Corintios capítulo 1, 27 al 29 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y nótese algo muy importante, y es que el Señor Jesús, cuando escogió a los apóstoles, a sus discípulos, vemos que no escogió a letrados, no escogió precisamente a fariseos, ni religiosos importantes de su época. No vino a escoger al sumo sacerdote, porque si lo hubiese escogido, estos sabían tanto y eran tan importantes que Dios no podría haber llevado a cabo su obra, ya que ellos hubieran sido impedimento por su necia sabiduría humana, sino que escogió Dios aquellos que eran del pueblo, aquellos que quizá no eran tan letrados, pero que tenían un corazón dispuesto para servir al Señor. Y eso sigue ocurriendo también en el día de hoy. ¿De qué sirve tener muchos títulos, de ser muy letrados, de ser grandes teólogos? Hemos de ser humildes delante del Señor y dejarnos mordear por las manos del alfarero que es nuestro Señor. Le dijo Felipe: ven y ve. Hay una cosa muy clara, y es que las discusiones y las disputas siempre van a alejar las almas del Señor Jesús. Es decir, cuando le estamos anunciando el Evangelio y las almas empiezan a tratar de haber disputas y discusiones, lo mejor es dejarlo, porque así no vamos a ningún lado. Y sabes una cosa, no hay discusión entre dos si uno no quiere. Por tanto, vemos aquí que Felipe no se puso a discutir, ya que de esa manera Natanael se hubiera encerrado en sí mismo, se hubiese encerrado aún todavía más en su propia religión, en sus tradiciones, en su historia, en sus ritos. Las discusiones y las disputas solo traen alejamiento hacia el Señor Jesús. Por esta razón Felipe le dice a Natanael: ven y ve. Felipe no le dice anda y ve, sino ven y ve, como diciendo: yo te acompañaré. La mejor manera de eliminar los prejuicios religiosos es que cada persona experimente personalmente el Evangelio del Señor Jesucristo, del cual nos habla la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, las sectas y las religiones dicen todo lo contrario.
Solo nuestra literatura es la buena, no se puede leer otra en absoluto. Solo nuestra Biblia o libro sagrado es el bueno, los demás no. Pero los que dicen esto es sencillamente porque solo conocen a Jesús a través de la lectura, es decir, del conocimiento humano y no personalmente, ya que ellos nunca, jamás han tenido un encuentro con el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, claro que sí, que lo está llamando y le está diciendo, sígueme. Voy concluyendo ya con esto. Andrés dijo a Simón, hemos hallado al Cristo y lo llevó al Señor Jesús. Y esto nos muestra que aquellos y aquellas que hemos hallado a Cristo, a quienes primeramente se le anuncia normalmente, ¿a quiénes? A nuestros familiares. Luego es a nuestros amigos, luego a lo de nuestra ciudad y luego al final a todo el mundo. Ya que hallar a Cristo no es hallar una religión, sino hallar a la persona de Cristo Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, que fue enviado para salvar a este mundo pecador. Como he dicho en estos versículos, dice que al día siguiente Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. Esto nos enseña que Jesucristo sabe muy bien dónde hay un alma que puede buscar a Dios, ya que no le tiene que enseñar teología, ni tampoco hacerle ninguna pregunta, tan solamente decirle una palabra, sígueme, porque el corazón de Felipe estaba ya preparado de antemano por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, él solamente le tiene que decir al Señor Jesús, sígueme. Dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Natanael era un verdadero israelita en quien no había engaño. Natanael no era un hipócrita, como la mayoría de los religiosos sí que lo eran, ya que Jesús dijo de estos que eran en Mateo 23-27. Les dice, fijémonos bien lo que le está diciendo porque son palabras duras pero reales. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Como he dicho, palabras duras, pero llenas de verdad. Pese a no ser Natanael un hipócrita, notamos que él tuvo la necesidad de tener un encuentro con el Señor Jesús, el autor de la salvación, el enviado de Dios, y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y, como él dijo, el Rey de Israel. Amigo y amiga que me estás escuchando, todos y todas, aquellos que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no podemos callar de anunciar. Aquel que dio su vida por el pecador y por la pecadora arrepentido. Tal vez te esté pasando como a Felipe, que ya tu corazón está preparado para recibir al Señor Jesús. Quizás hasta ahora has tenido una religión, pero esa religión no ha llenado el vacío de tu corazón. Pero tú lo sigues buscando con ahínco, con deseo. En este momento, el Señor te dice, sígueme. Tal vez pueda ser como Natanael, una persona sin engaño, sin hipocresía, pero también necesitas a Jesús recibirle como tu Señor y Salvador, y no tan solo como el Rey de Israel, sino lo más importante, como el Rey de tu corazón. Tal vez seas como Simón, que alguien lo llevó a Jesús. ¿Sabes? Yo puedo ayudarte a llevarte al Señor Jesús. Solo debes de seguirme y hacerlo en una oración y repetir conmigo aquello que yo voy a decir ahora. Si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, repite conmigo esta oración y di, Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que tú eres el Salvador del mundo. Reconozco y creo que tú morites por mis pecados y por mis delitos. Y creo que tú resucitaste de entre los muertos. Yo te recibo en mi corazón
como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y a partir de hoy prometo anunciarte y confesar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, pues tú debes de conocerle más íntimamente. Recuerda, no es una religión, sino que es una persona. Y esto lo podemos hallar, cómo es en realidad el Señor Jesús, los propósitos que Él tiene para tu vida, los acontecimientos que van a venir aquí, a la tierra. Tú debes de estar preparado. Todo cuanto está pasando no es producto de la casualidad, sino que todo está ya profetizado. Lee la palabra de Dios. Continúa con este Evangelio de Juan. También sería muy bueno que pudieras congregarte en una iglesia cristiana, evangélica, pero que se predique la sana doctrina, la palabra de Dios, que aquello que se está predicando desde el púlpito es lo que ellos, los que los predican, están haciendo. Y a toda la audiencia nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita.
Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús. Y queremos de ti, Señor, cada día comer, experimentar tu presencia, Dios.